Adelante, Amigas, adelante. amigos, muy emocionados por esta transmisión histórica, porque en estos momentos estamos transmitiendo ya en nuestra frecuencia de FM 96.5, también estamos en la amplitud modulada, y en este histórico día, Radio Educación les saluda desde el Palacio de Bellas Artes. José Ángel Domínguez, compartiendo el micrófono contigo, qué gusto. Encantado de saludarte, María Eugenia Pulido, en esta ocasión, como bien dices, histórica, un anhelo largamente esperado por generaciones de trabajadores y de radioescuchas que han contribuido con su esfuerzo, con su imaginación y con su talento a que esto sea posible y que la radio cultural y pública de México tenga un espacio finalmente en la frecuencia modulada. Y me da muchísimo gusto saludar en estos micrófonos a mi querido Antonio Bravo, compañero de Mil Batallas y un comentarista de primer nivel con quien tenemos el gusto de compartir esta transmisión. Antonio. José Ángel Maro Pulido, todos nuestros auditores que están de aquel lado, que además también, José Ángel, lo has dicho muy bien, ha sido una temporalidad de pujanza, de insistir, de hacer fila incluso, de ponernos también en un punto para que esto que se abrió en el FM, o de esta atmósfera que se abrió en el FM, ahí estuviéramos nosotros tocando la puerta, tocando el espacio radiofónico. Y quiero recordar para nuestros queridos radioescuchas que hace 80 años exactamente, Orson Welles, en la CBS estadounidense, hizo una representación con su grupo de teatro Mercury de la Guerra de los Mundos. Espantó a todo Estados Unidos. Que espantó a 12 millones, sobre todo, fueron los que reaccionaron digamos, a esta puesta en escena, y siempre lo digo, la radio es una puesta también en escena, sonora por supuesto, y que causó gran revuelo. La penetración que hemos tenido desde el 1924, desde que Vasconcelos, el gran visionario para la difusión de la cultura, hizo esta CYE, se llamaba entonces, creo que estamos en un punto también de conversión, no solamente hacia la FM, de conversión en todos los sentidos. ¿Por qué traigo Orson Welles? Porque tenemos también esa, digamos, esa responsabilidad de lo que decimos al aire. Claro. El contenido, ahora que estamos cambiando de continente, debe seguir como ha seguido, por supuesto, Radio Educación. Y ahí está, Antonio, no solo esa responsabilidad, sino con una gran cantidad de sistemas estatales y públicos que se enlazan a esta señal. Y que vamos a mencionar Radio y Televisión de Aguascalientes, UABC Radio de la Universidad Autónoma de Baja California, Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Coahuila, así como Radio Universidad 102.5 Unicach FM en Chiapas. Radio USAM UTAC, Radio Universidad de San Marcos en Chiapas, Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa en la Ciudad de México, Spanish Public Radio en Chicago, Illinois, así como la Radio Universidad de Chihuahua. Un saludo para Radio Universidad Juárez del Estado de Durango, el Escarabajo Radio en Jalisco, XHCEA Radio Paraíso 89.1 FM en Los Reyes, Michoacán, Radio Tierra y Libertad en Nuevo León, Radio UDEM 90.5 FM de la Universidad de Monterrey en Nuevo León, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión en Oaxaca, Radio UJAT de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, Radio Zacatecas. En la hermosa Mérida, Ciudad Blanca, señal Cuculcán 107.9 FM, Cultura México, señal internacional Onda Corta desde la Ciudad de México. Y transmitimos a través del 96.5 FM Radio Educación, todo cuanto somos. Es un placer, es un privilegio. Bienvenidos todos y todas. Vamos a dar inicio con este concierto porque tenemos además un programa muy interesante. Es un programa que tiene su origen en la música extraordinaria de Igor Stravinsky, mi estimado Antonio. Yo quisiera aquí mencionar, porque este es un día no solamente histórico para Radio Educación en cuanto a la frecuencia modulada o este ingreso, esta inoculación, porque así nos costó, es decir, fue sí, como si una aguja pesara, porque nos ha dolido a todos, hemos esperado a todos, es de paciencia también, de resiliencia en todo caso. Este es un otoño
muy bueno para la radio. Ya había dicho yo, hablado un poco de hace 80 años, esa transmisión histórica de la CBS con el grupo de Mercury de Orson Welles. Pero también hace 20 años, Wynton Marsalis, el gran trompetista todoterreno que le llamo yo, en abril de 1998 estrenó la obra que va a ser, aparte, un estreno en México este día. Bueno, fue el estreno el viernes, pero para nosotros como transmisores es un estreno radiofónico en México de esta obra de Wynton Marsalis, basada en la obra de Igor Stravinsky de 1918. Haciendo su versión muy particular, ¿no? Lo que se hacía mucho en el siglo XIX, bueno, en todos los siglos se han hecho, digamos, una especie de apostillas, una serie de apropiaciones, rapsodias sobre un tema determinado o sobre una forma determinada. De hecho, el Fausto de Goethe no es más que una apropiación de una historia de pueblo, como lo es también la historia del soldado. Es una serie de cuentos rusos muy bien catalogados que tomó Stravinsky para hacer esta obra. Y todos los pueblos europeos y no europeos han tenido justamente esa visión de los poderes sobrenaturales, ¿cierto?, del diablo, del hombre. Bueno, no solo los europeos, nosotros somos... Bueno, pero también ubiquémonos en la época 1918, la Primera Guerra Mundial, donde Stravinsky, bueno, él vivía en Suiza porque huyó verdaderamente de lo que estaba pasando en la ex Unión Soviética y no tenía dinero, tenía también que sobrevivir, y bueno, pensó también en estos cuentos rusos, pero dándole como una actualidad en esa época, porque siempre él estuvo adelantado a su época, es importante decirlo, correcto, ¿no? Es un pionero de muchas cosas del siglo XX, es un referente importantísimo, Igor Stravinsky, ¿no, Toño? Y es una parábola, amigos, de el deseo. Quizá la infelicidad venga precisamente por el deseo, lo deja muy claro allí. El deseo que sobrepasa a nuestras posibilidades de obtenerlo. Es decir, es la clásica historia de alguien que desea más allá de lo que puede hacer humanamente posible, o por sus propios medios. Creo que, no solamente festejamos un centenario, no solamente festejamos nuestra frecuencia medulada, también es una oportunidad en este 11 de noviembre de 2018 de reflexionar qué nos han vendido como ese paraíso o esa forma de estar. Acabamos de tener un conflicto bancario porque alguien dijo tal o cual cosa sobre los bancos. ¿Y qué nos venden los bancos? En fin, puros intereses. Puros intereses. Que no sabemos a cuándo van a terminar. Es lo que le pasa al soldado, exactamente al soldado. Desea mucho, desea más de lo que tiene. En ese caminar, porque la obra empieza así, de Igor Stravinsky me refiero, en un impas de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, que fue cruentísima, incluso más en términos del tipo de muerte que hubo, de violencia física. Y sobre todo duele más un poco, José Ángel, Maru, amigos, porque todavía se regía la sociedad por caballerosidad. Cuando esa caballerosidad se pierde en el campo de batalla, nos perdemos todos. Cuando la educación se pierde, José Ángel, Maru, nos perdemos todos. Entonces tenemos que recurrir a exactamente a otros tipos de pactos para sustituir lo que no hemos hecho ninguno de nosotros en nuestra vida. Es lo que le pasa un poco al soldado, un poco extrañando la guerra, porque hay que decirlo. Porque se vuelven máquinas de guerra. ¿No? Sí. Él va a su casa y así empieza la obra. Caminando hacia su casa, tiene un permiso, pero caminando, empieza la obra con una auténtica marcha, y después Stravinsky lo que hace con la marcha, digamos, hay que mencionarlo rápidamente, empieza en 4/4 o en 2 medios, es literal como van los pasos, tam, 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 tam. Pero después Stravinsky lo que hace es darle un recoveco y llevarlo a sus diferentes compases extraordinarios, de 7/8, de 5/4,
que me recuerda mucho a la Aleph de Borges. Es decir, su andar era tan gracioso como torpe cuando se refiere a Beatriz. Estamos ante un oxímoron musical, es decir, él va muy contento hacia su lugar, pero no sabe que las piernas le van flaqueando, que no sabe a quién va a encontrar hasta que se encuentra al diablo y le vende el violín, que es como venderle su alma. Qué bueno que en otras historias, hasta en el blues, ha habido por supuesto quienes venden su alma al diablo, ¿no? En la historia de no solamente Goethe, sino en muchas historias hay esa referencia de que el ser humano quiere ir más allá. Entonces, la desesperación lo hace apostarle a todo, ¿no? El sur de Estados Unidos. Por la felicidad o por no sé qué. Exacto, el sur de Estados Unidos va también, qué bueno que lo mencionas, Maru, porque el sur de Estados Unidos va a estar representado en la primera obra que escucharemos de Wynton Marsalis, que se llama La historia de un violinista. Exacto, él lo que hace es hablo de parodia en el buen sentido de la palabra, sobre la obra de Stravinsky. Lo hizo 80 años por un encargo de la Sociedad de Música de Cámara estadounidense, y que lo que hizo, yo no puedo superar a lo que hizo Stravinsky. Claro. A mí me llamó... demasiado pretencioso, exacto, Antonio, ¿no? Me dice, a mí me llamó particularmente cómo le escribió que no es nada más la trompeta y un cornetín, que tiene que permanecer, sí, muy marcial, pero a la vez muy lúdico. Hablamos otra vez del oxímoron. Bueno, porque hay que mencionar que es una obra de encargo, ¿no? Que es una obra de encargo. Le encargó, ¿no? Y una obra en la que Stravinsky pues aborda distintos géneros que estaban muy de moda. Digo, hay valses, hay tangos, hay marchas, ¿no? Pero es teatro, es danza, es música. Como decía alguien, no es eso, pero sin embargo es todo eso que acabas de mencionar. Que ahora, ¿no?, sería lo que es lo multimedia, ¿no? Como le llamaríamos hoy, ¿no? Lo que pasa es que interdisciplina. Multidisciplina también. Ajá. Sin, sin recurrir a la high tech ni nada de ello. A la alta tecnología. Todo es un lenguaje musical, teatral, performático incluso. Habíamos de mencionar también que hay narrador en cada una de las obras, y que hay actores y que van a participar, además, si quieres ayudarnos, José Ángel, otras compañías de la propia del propio Instituto Nacional de Bellas Artes, como siempre ha sido, es decir, esta forma de comunicación, ser, claro, ¿no? Para estas obras, para celebrar el centenario y los 20 años, el centenario de Stravinsky y los 20 años de la obra de Marsalis, tendrían que reunirse, digamos, todas estas compañías, sí, ¿no? Déjame mencionar que por supuesto, interviene la Compañía Nacional de Teatro, también del INBA, y la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes, José Ángel. Efectivamente, bueno, pues unos actores de prestigio, actores con una gran trayectoria. Nuestra querida Saide Silvia Gutiérrez va a ser la narración, que siempre ha sido un hombre el que ha sido el narrador, ¿no? Generalmente, sí. En estas obras, en estas dos obras. En este año en el que las mujeres están tomando cada vez más posiciones, y yo lo celebro extraordinariamente. Bueno, me agrada muchísimo escuchar a esta primera actriz haciendo la narración. Pero también, bueno, pues van a estar otros actores, y si quieren los mencionamos de una vez. ¿Sí? Está el soldado Smisha Arias de la Cantoya, la narradora Saide Silvia Gutiérrez, el diablo lo interpreta Amanda Schmelz, y los bailarines Elisa Ramos Brosier, Antón Joroshmanov, y el diablo también lo interpreta en la parte bailada Yuval Eduardo Morales Rubio, todos bajo la dirección de Juliana Fessler. Y yo volvería, Toño, con la cuestión de, a ver, sin comparar las dos obras, ¿cuál es el aporte, cuál es la versión desde tu punto de vista, para explicar un poco someramente de esta historia del violinista que nos presenta Wynton Marsalis? Ya lo decía yo, ese vínculo que tenemos, aunque a veces, como pasando una calle, no veamos que el coche viene hacia nosotros, no porque no lo veamos no nos puede atropellar. Estamos rodeados de magia. A veces nosotros, racionales, si nos creemos como tales, o educados en universidades, pensamos que ese tipo de situaciones que nos embargan el diablo, el pacto con él, en momentos desesperados, hay momentos en la vida de alguien que tienes que recurrir no a la ciencia, no al razonamiento, sino
en el caso, por ejemplo, del soldado, o estos dos, el soldado y el violinista de Wynton Marsalis, o en nuestra vida propia, que a veces no sabemos si somos el soldado, somos el violinista o el diablo, o a quién le pedimos determinada cosa. Hay momentos en la vida, no lo sé, diría César Vallejo, donde la vida nos golpea terriblemente, constantemente, y a veces no es Dios, y lo digo con todo respeto para la gente que nos está escuchando, que es, por supuesto, muy diversa. A veces es el pacto con el quien sea, para que nos, de alguna manera, nos ayude a salir de un momento determinado. Para seguir viviendo. Pero sí podemos encontrar en esta obra pues la gran influencia del ragtime, del jazz, claro. Musicalmente me refería, Sí. de los Marsalis, que bueno, que son toda una familia, claro, él es yo digo que uno de los todoterreno, pero pues él viene de Nueva Orleans, del ragtime, de todos estos ritmos del jazz, donde nació el jazz. Pero también está en la obra de Stravinsky. Stravinsky, en sus 26 números que tiene, de una especie de, lo que decía José, no es ópera, no es teatro, y sin embargo es todo. Tenemos valses, tenemos tango, tenemos, por supuesto, jazz, sin que haya improvisación, todo está escrito, hay que mencionarlo. ¿Por qué? Porque en una guerra mundial, la guerra nos sirve también para reconocernos o conocer a los otros. Y a Stravinsky conoció y reconoció en su música la herencia de ida y vuelta de los diferentes géneros. Bueno, pues ya está entrando los músicos de la Orquesta Sinfónica Nacional, el maestro Carlos Miguel Prieto. Hay que decir que es una dotación pequeña de cámara y los invitamos a disfrutar junto con nosotros de este programa. Escuchemos, bienvenidos, 96.5 FM, todo lo que somos, Radio Educación. Nuestra primera transmisión en FM. Radio Educación, 96.5 FM.